Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Estudiar madura al ser humano, ya que la madurez se mide en la altura de las ideas y no en la fuerza bruta de las acciones hipócritas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita calcular las funciones trigonométricas básicas o conocidas de un ángulo X. Entonces se plantea la solución en un programa de 59 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Esta librería importa entonces las funciones básicas a usar. También se pueden importar librerías de C y C++, ya que Objective es derivado y compatible a estos lenguajes. Veamos la función ejecutar, línea 16 a 50. Esta función ejecutar entonces va a permitir mostrar entonces las funciones trigonométricas. Le invitamos a visitar la tutoría funciones trigonométricas en Turbo C. Allí explicamos detalladamente estas líneas que vemos aquí. La sintaxis es similar, solo que en este caso NSLog reemplaza a printf de Turbo C. NSLog también muestra información por pantalla. Y para mostrar texto entre comillas, antes se debe usar el símbolo de arroba. Ya entonces vemos en esta función que pedimos al usuario ingrese el valor de X, o sea el ángulo. Y una vez recibido el ángulo le mostramos un menú de 7 opciones. Las 6 primeras son las funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente, cotangente y secante y cosecante. Según la opción que el usuario ingrese, ingresará entonces a uno de los 7 casos. Si el usuario quiere ver el coseno, entonces ingresa al caso 2. Y observe que se muestra directamente la función coseno y el ángulo X. Con eso se muestra automáticamente el resultado. Es decir, foundation.h ya trae entonces la librería matemática y las funciones trigonométricas. Al menos aquí las permite ver. Observamos entonces que la estructura general del programa está orientada a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Es muy usado para almacenar datos en bases de datos, crear clases. Entonces, por ejemplo, si se necesita registrar no sé, un sistema financiero muy básico, se puede crear una cuenta bancaria. Esa clase cuenta bancaria tendrá como atributos el número de la cuenta, el estado de la cuenta, el titular, etcétera. Y como comportamientos o funciones podrá tener la clase entonces cuenta bancaria, retornar saldo, asignar saldo o realizar consignación o realizar retiro, etcétera. Luego de estar definida la clase cuenta bancaria con los atributos y comportamientos o funciones, entonces ya lo que hay que hacer es crear objetos de esa clase que la puedan usar. Si usted crea un objeto de la clase cuenta bancaria, usted puede simplemente crear una cuenta bancaria diferente. Le envían los atributos, o sea, el número de la cuenta, el titular, los que se definieron. Si crea otro objeto, ya será otra cuenta bancaria diferente, ya que tiene diferentes atributos. Reutilizan la clase cuenta bancaria, pero son atributos diferentes, por ende son datos diferentes a almacenar en la base de datos. Esa es entonces la inteligencia de la programación orientada a objetos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las líneas 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. En la interfaz lo que se hace es declarar la estructura de la clase o el objeto, es decir, aquí se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación lo que se hace es programar la lógica de las funciones declaradas en la interfaz.
Veamos la interfaz entre las líneas 6 a 8, va entre las directivas @interface y @end. Le damos nombre a la clase de línea 6 como funciones trigonométricas, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal llamada NSObject. Con esto entonces podemos ya declarar los atributos o variables globales. Para este programa de tipo entero, la variable opción, y de tipo flotante x, que será el ángulo. Estas variables, recuerden que por ser globales se pueden usar o hacer referencia desde cualquier método de la implementación. Recuerde que es importante que el programador determine qué variables pueden ser generales, atributos, o cuáles simplemente pueden ser variables locales de una función. Ya definidas los atributos, vamos ahora a definir o declarar los comportamientos, es decir, las funciones. También en la interfaz, línea 7, para declarar una función, primero indicamos el nivel de la función. Con menos indicamos que eso será un método de instancia. Luego el tipo de retorno. Con void indicamos que no retorna datos, un retorno vacío. Luego el nombre de la función, aquí le pusimos ejecutar. Y por último irán los parámetros que recibe. Esta función no recibe ningún parámetro, cada parámetro irá separado por dos puntos. Y recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Ya queda lista la interfaz, vamos a ver la implementación que va entre las líneas 10 a 51. Recuerde que la implementación entonces programa la lógica de las funciones declaradas. Entonces hay una función especial, línea 11 a 15, que es el init. Este es el método constructor por defecto de cualquier clase. El constructor se invoca desde cuando se instancian objetos de la clase, funciones trigonométricas, es decir, en la línea 55 vemos que se invoca al constructor. Y por lo general un constructor lo que hace es inicializar las variables de instancia. En este caso no es necesario inicializar ni opción ni x, ya que en la misma función ejecutar se inicializan. Entonces el constructor puede quedar vacío. El constructor no es necesario declararlo en la interfaz, a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Y línea 16 a 50 ya vimos la función ejecutar. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase funciones trigonométricas. Si esta clase se va a usar en otro archivo, será necesario copiar y pegar la interfaz y la implementación. Para evitar eso, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. Veamos entonces cómo declarar o mejor instanciar objetos a esta clase para usarla. Eso lo hacemos en el main entre la línea 53 a 59. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main línea 55 vamos a crear un puntero de la clase funciones trigonométricas. Entonces con asterisco indicamos que crearemos puntero, luego damos el nombre, es decir obj. Y para hacer que este puntero apunte a un objeto de la clase funciones trigonométricas, para poder usar esa clase debemos instanciarlo. Entonces primero se invoca a la función o método alloc, que reserva memoria dinámica para la clase funciones trigonométricas. Una vez se defina esta clase, o mejor, ya que definida el espacio de memoria a esta clase, a ese espacio de memoria se invoca init. Con esto ya queda definido un espacio de memoria con la estructura de un objeto de la clase funciones trigonométricas. O sea que obj es un puntero que ya apunta hacia un objeto de la clase funciones trigonométricas. Vamos a usar entonces esta clase. Solo es necesario invocar la función ejecutar, que ya vimos resuelve el problema. En la línea 56 entre corchetes, entonces primero indicamos el puntero obj seguido de el nombre de la función a invocar, en este caso ejecutar. Observe que no recibe parámetros, no se envía ningún parámetro desde acá, ya que la función tampoco recibe parámetros.
Por último, línea 57, se invoca relays. Este método se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita calcular las funciones trigonométricas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos